Muy bienvenidos, le damos la muy grata bienvenida a este nuevo podcast. Ya estamos en nuestra tercera temporada, como en otros capítulos. Tenemos el agrado, el gusto de poder recibir a una invitada de lujo que es Sarita, que como nos estará contando el día de hoy su historia de vida, pero bueno, vamos a abordar un tema bien importante con ella. Te damos la bienvenida, Sarita, siéntete como en casa. Esta es una charla entre amigas, como es el concepto de bendita hora, bendito café. Es un gusto tenerte con nosotros y nada, poder escuchar tus testimonios, ¿cierto, Jimé? Estamos contentas y de plácemes, como Totalmente. dirían en México, estamos de plácemes. Totalmente, muy contentos de tenerte, Sari, y de verdad súper bienvenida. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. En verdad he estado siguiendo algunos podcasts y me gusta la línea que tienen. Está muy interesante, se ven varios temas muy diversos y sí, yo creo que a las personas que les caiga bien el tema, cualquiera que ustedes lo toquen, sí se van a sentir sumamente acogidas y muy identificadas con las respuestas, porque sí, yo me he topado con algunas cosas que sus invitadas han comentado, sí me ha servido, por lo menos para decir, soy normal, esto también me ha pasado a mí y todo va bien, ¿no? Qué Así es. buenísimo, qué buenísimo. Yo creo que primero para empezar, Sari, cuéntale al resto, ¿no? Sandy y yo te conocemos mucho y nos encanta que estés aquí. Cuéntanos un poco de ti, para que sepan quién eres. Bueno, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Sara Cuba, soy financista, me dedico a decirle a la gente en pocas palabras dónde tiene que invertir su dinero para poder rentabilizar mucho mejor. Es un trabajo que vengo haciendo desde la banca tradicional y ahora la banca privada, más de 40 años. En realidad me encanta mi trabajo, pero aparte de eso, mi primera carrera fue, soy artista plástico, soy ceramista, tornera de profesión, ese es mi título real, y también Wow. de pasadita entre un año y el otro año, estudié en REMA, vamos a llamarlo así para que todos entiendan, teología durante 3 años, y bueno, eso es prácticamente si no, estoy casada, tengo un esposo maravilloso, que dicho sea de paso es pastor, y bueno, nos gusta viajar un montón, me encanta viajar, conocer personas, lugares, y sí, vengo de una familia muy bonita. Mi papá y mi mamá fueron dos personas muy de carácter y muy bondadosas. Tenían sus cosas como todas las personas, pero una relación muy buena. Yo he tenido, gracias a Dios, una excelente infancia, una buenísima juventud y una adultez, gracias a Dios, maravillosa. Yo le tengo mucho agradecimiento a Dios, al cielo, del tipo de vida que realmente me tocó vivir. Eso no Ah, qué significa que bueno. uno no tenga altibajos, pero, pero ahí vamos, vamos siendo resilientes ante eso, ¿no? Qué Así. bueno. Pues sí, maravilloso. Y bueno, vamos a hablar a partir de lo que nos acaba de decir Sara, de un aspecto que nos pareció importante tocar, que tiene que ver específicamente con ese momento Wow. en que llega el duelo de los padres. Porque tal como nos decía Sara, efectivamente tener una maravillosa relación, un maravilloso recuerdo de tus padres, haber llegado, incluso, aunque de infancia o adolescencia no haya estado tan bien, pero luego la madurez te va dando otra óptica, en fin, lo que sea. Pero haber podido, ¿no? No todo el mundo pudo, es cierto, hay un privilegio y un regalo de Dios, ¿no? En esto. Haber podido llegar en algún momento, algún tiempo de la vida, a compartir, ¿no? Con esa mamá, con ese papá, ya en sus últimos años de ellos, y de pronto, aunque toda la lógica natural y uno sabe que va a ocurrir, que van a hacer su paso, ¿no? De todas maneras, para el alma, vaya, tiene lo suyo, ¿no? Mm. ¿Cómo fue, Golpea. Sari? Cuéntanos. Wow. Uno lo puede, bueno,
cuando yo he sido jovencita, murieron mis abuelos, y claro, yo vi la pena en mi mamá, pero yo vi la pena en mi mamá, extrañé a mi abuelo. Hasta el día de hoy, cuando voy a contar una anécdota familiar, mi esposo siempre me dice, ay, no me vas a llamar al abuelito Willy, porque siempre, más de 40 años que el señor Pinto se fue hace rato. Entonces, siempre está esa persona en nuestra boca, esa persona que marcó algo en nuestra boca. Y con mis papás, la relación que, como yo les decía al inicio, que yo he tenido, sobre todo con mi mamá, ha sido, no puedo decir de amiga, porque mi mamá nos dejó bien claro a todo, a mí vas a tener, madre solamente vas a tener a mí. Y sus instrucciones de vida, sus sugerencias, eran mandatos realmente. Yo te sugiero, decía, cuando íbamos a la calle, ¿quién me quiere acompañar? Yo, porque era una persona muy divertida, muy agradable, era salir con ella. Y te miraba, te escaneaba de arriba abajo, y te decía, yo te sugiero que para salir con la señora Cuba, sería mejor que pongas tal cosa. O sea, teníamos que correr a cambiarnos de ropa. Entonces, ese tipo de persona era, ¿no? Cuando yo comencé ya a trabajar, como a mí me gustaba viajar, yo trabajaba 3 meses, juntaba mi plata, la mitad se la daba a mi mamá para que no reniegue ni me limite nada, y con el resto me iba de viaje. Hasta que mi mamá se cansó de ese estilo de vida que tenía. En uno de esos trabajos salgo y estaba la camioneta, estaba mi mamá, sube y me lleva donde un tío, que primera vez en mi vida que lo veía, pero era el primo hermano de mi mamá, trabajaba en una financiera de gerente, me presentó y mi mamá por el camino me decía, si te pregunta que sabes hacer esto, le dices que sí. Pero todo le vas a decir que sí. Entonces, de ese momento, una entrevista, ¿sabes hacer esto? Sí. Sí, y todo le decía sí. Al día o los 2 días ya empecé a trabajar. Wow. Y de ahí no me moví de la banca. En realidad, el trabajo que tengo fue porque mi mamá me llevó a trabajar ahí. Y yo, en particular, ¿por qué me aceptó? Porque mi papá es mi papá es una persona que era hijo único. Ya. De ese matrimonio hijo único. Pero tenía él 10 primos hermanos. Y acá en Lima, Perú, hay un distrito que se llama Pueblo Libre. Y hay una esquina muy famosa que es de los Queiroz, es la zona esa ha sido muy de italianos, y mi abuela, descendiente de italianos, vivían ahí, y la propiedad que tenían era inmensa, era casi la mitad de la manzana. Pero ahí, o sea, habían varias puertas de entrada, pero todas se unían en el centro. O sea, no había paredes, habían columnas, pero todos se comunicaban. Y las habitaciones estaban alrededor, la sala, el comedor, todo estaba alrededor. Sí. Patio grande. Entonces, todos los primos, hermanos, jugaban ahí y él era el mayor. Y hubo no sé si lo hicieron a propósito, si le salió a mi papá. El punto es que yo supimos, de que mi papá le pagó la carrera universitaria a este primo, y para el siguiente primo, ellos dos le pagaron la universidad. Y al siguiente y así. Y todos colaboraron para que los 10 tuvieran una carrera, menos mi papá, porque mi papá fue el primero. Entonces mi papá no tuvo una carrera universitaria. Entonces, digámosle así, de que cuando este tío me vio, dijo, esta es mi oportunidad de pagar mi carrera universitaria. Entonces yo la verdad, yo lo único que había estudiado hasta ese momento era secretariado bilingüe, y yo no sabía, y era el puesto era para cajera general en una financiera. Yo no sabía ni qué era el debe, ni el haber, nada. Y no existía en esa época, como existe ahora el Google o la inteligencia artificial que te saca de apuro. ¿No? Ahí quedaba hasta tardísimo estudiando de los papeles que habían,
tenía secretaria, tenía asistente y ella sabía mucho más que yo. Ujú. Y ellos y prácticamente aprendí el puesto en la escena, En la leyendo marcha. y todo, pero vamos a la unión que yo podría tener con mis padres, que mi mamá me recogía pasada la medianoche y Wow. me duché. Mi papá me esperaba con algo para que coma y para el momento de ir a trabajar al día siguiente, mi papá ya me había preparado el desayuno, la lonchera y todo. O sea, en realidad yo tuve mucha, mucha ayuda de mis padres y así como yo, mis otros 3 hermanos. O sea, no es de que fuera para mí. Ahora, sí debo de admitir de que mi papá me engreía demasiado. Mi papá, yo abría la boca al toque, al toque lo hacía porque él decía de que yo me parecía mucho a su mamá. Entonces, yo era su joya. Pero en realidad yo sentía de que creía todo, pero sí, pues ya cuando hemos sido más grandes y hablando con mis hermanos, y esto realmente se da cuando los papás ya no están, que Sí, comienza uno a decir, oye, pero a ti te hacían esto, no, a mí no, sí, claro. y te comienzan a sacar todas las anécdotas y tú dices, uy, cierto, yo era la engreída de mi papá. Y Mm, entonces, ante esa relación tan estrecha que yo he tenido con ellos, en realidad no recuerdo ningún momento odioso ni antipático con mis padres. O sea, mm, sería muy mentiroso, estaría fabricando. Ya, mis papás, mi mamá me tenía mucha confianza, tanto que me dejaba viajar sola. Lo único que me decía era, por favor, ok, te vas de viaje sola, hotel de 5 estrellas. No para minimizar los los peligros, riesgos, ¿ya? claro, Los claro. peligros que hay actualmente, ¿no? Entonces, solamente por ese motivo. Y realmente ante eso, cuando mis papás ya no estuvieron, sí fue un dolor, pero fue un dolor extraño, porque Mm, realmente lo que a mí me viene pasando con ellos fue una cosa muy, muy particular. Y yo diría de que el Señor fue colocando las fichas y los lugares, los escenarios, porque yo me fui a vivir sola. eh, yo alquilo un departamento en La Molina, que es un lugar muy bonito acá en Lima, en Perú, y lo hago porque en ese momento yo decidí dejar todo lo que era la banca y dedicarme realmente al arte. Entonces, una de las fábricas que me contrató, justamente después de haber visto una de mis exposiciones, me contrata para, para exportar las piezas que yo hacía. Entonces tenía que tener cierta escuela para poder hacerlo y ellos trajeron a una diseñadora internacional que era para el mercado de Estados Unidos y para el mercado de Europa, para enseñarme, según lo que yo hacía, técnicas que mm. atrayeran al cliente en ambos Wow. mercados. Sí, fue riquísimo, fue una experiencia muy rica y por ese motivo tuve que mudarme por La Molina porque la fábrica quedaba en otro distrito muy cerca y por un tema de distancia me mudé. Y al momento de mudarme y de ponerme yo un mameluco y dedicarme a la arcilla, a los pigmentos y todo lo demás, a los hornos y a cómo exportar, a saber empaquetar y todo eso, yo me fui alejando de mi familia. O sea, ya la comunicación, porque trabajaba hasta tarde y yo tenía que aprender y no quería No fallar. había nada de estas cosas tampoco. ¿Qué? Ya nada, nada, nada. Tener un celular era carísimo, era Y carísimo. había muy Tenías un pocos. y era Viper. Y era, el tamaño del celular era un zapato, le decíamos el zapato. Un ladrillo. Un Era un ladrillo, ladrillo. era una cosa grande, era una cosa grande. O sea, Claro. necesitabas un señor bolsón para meterlo. No, no había forma. Era un Viper. El Viper Ah, El era VIP era chiquito y te pequeñito. mandaban tu date, claro, y te lo ponías en el precinto del pantalón, de la falda, de lo que sea. Mm, Entonces, sí, la comunicación era más
más dilatada, ¿no? Más distanciada era eso, ¿no? Entonces, yo dejé de estar con ellos y mi papi y mi mami se fueron a vivir a otro distrito y de pronto en esas cosas de la vida, que uno va, que uno viene y todo, yo vengo ya nuevamente a engancharme con la banca nuevamente y me doy cuenta que mis papás, los dos están solos y yo estaba sola. Entonces, yo dije, los invito a vivir conmigo. O sea, le digo, oigan, vénganse a vivir conmigo. Vengan a vivir acá y mi mamá, no, que no queremos incomodarte. No, le digo, porque igual pago el alquiler, igual pago luz, agua, o sea, en realidad va a ser para mí un honor tenerlos ustedes en mi casa. Y fue mi mejor época de hija soltera. La época en la que mis papás vinieron a vivir a mi departamento. Yo tenía un perro, un boxer, y entonces yo les dije, ustedes son dos, nosotras somos dos. Así que estamos completos. Y hubo solamente una premisa. Todo lo que ocurra dentro de la casa, lo solucionamos aquí. Y el que se enoja, el que está puerta abierta, camino libre, se puede ir, no hay problema. Entonces, hecha el juramento, ya quedamos años viviendo juntos, y en ese interín, pues yo digo que las cosas se fueron armando. En ese interín, yo entro a estudiar a Rema. Y como yo trabajaba y de ahí iba a mis clases, yo regresaba tarde, a las 11 de la noche, un cuarto para las 12, porque nos quedábamos entre todos, oye, y esto y tal cosa, porque es una cosa muy emocionante para quien no conoce la Biblia. Yo, por cultura general, yo la he leído, por cultura general. Pero una cosa es leerla y otra cosa es que la estudies y que la vayas entendiendo. Y resulta un libro sumamente rico porque son cartas tan diversas, escritas con la mano y el intelecto de varias personas diferentes, guiadas sí por el Espíritu Santo, pero diferentes, que el léxico, la forma de hablar, de dirigirse, etcétera, etcétera, sobre todo el Antiguo Testamento, es como un cuento. Realmente te metes ahí y es muy agradable, es muy bueno. Entonces, como estaba en toda esa euforia, y he tenido euforia cada cosa que he estudiado, y en cada cosa que he estudiado, mis papás han estado ahí, y yo les he ido contando, y ellos, como me decían, nosotros estamos aprendiendo contigo. Y cuando yo entré a estudiar, yo me maravillaba de las historias que contaban estas personas, los profesores. Y eran de varias partes del mundo los profesores, y entonces igual tiene su forma de contarte las cosas, de explicarte y de enseñarte. Y yo venía a mi casa en la noche venía a la casa y en la noche y les comenzaba a contar todo lo que yo había aprendido. Entonces, una de las cosas que les enseñé a mis padres, que nos sirvió a nosotros, fue la muerte. Wow. Y mira, le digo, he escuchado esta historia. Y le contaba, mira, he escuchado esta otra. Y de gente del día a día, así como nosotros, que entendió qué cosa era la muerte, qué significaba. Y una de las preguntas que nos hicimos los tres tomando desayuno es, ¿qué actitud vas a tomar tú? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Entonces, fue una conversación muy fluida. Mira, y fue tan que yo no recuerdo, para ser bien sincera, no recuerdo específicamente qué cosa me dijo cada uno. Pero todo estaba basado en la libertad de soltar y de saber, de conocer, de que existe un mundo espiritual. Mis papis, personas sumamente católicas, y ellos se iban de la mano a misa y le preguntaban todo lo que yo le contaba a mis papás, le decían la curita, mi hija me ha dicho tal cosa, así señor, sí, es verdad,
Y había un diálogo respecto a eso, incluso con el dinero. O sea, habían temas como la muerte, cómo pones tus finanzas, porque era algo, es mi trabajo, es algo en lo que yo me desarrollo, entonces, oye, ¿cómo lo aplicas? O sea, ¿en qué parte encaja esto, no? En las fiestas, en el hecho de divertirte, ¿por qué no te vas a divertir? El divorcio, el casarte, etcétera, etcétera, eran temas que sí eran muy importantes en la vida de todos nosotros y definitivamente, pues, saber cómo pensaban ellos fue sumamente interesante, sumamente, sumamente. Mi papá y mi mamá no siempre coincidían. Y cuando yo me casé fue la demostración perfecta del que sí estaba de acuerdo y el que no estaba de acuerdo. Y el que estuvo de acuerdo me acompañó al matrimonio y el que no estuvo de acuerdo no fue al matrimonio. Vio la foto ¡Wow! después. Después que nos casamos fuimos a la casa y estuvimos con mi mamá, pero nunca te digo el tipo de relación, o sea, que Súper transparente, súper claro, honesta. tú quieres estar con tu mamá y con tu papá el día de tu matrimonio, el día más importante de tu vida, pero uno de ellos te dice, la verdad que yo no estoy de acuerdo, ok, pero igual lo voy a hacer, sí, hijita, hazlo, pero yo no estoy de acuerdo. Mi papá le dijo, ¿qué estás de acuerdo? No, yo sí te voy a entregar, hijita, no te preocupes. Esa relación era, por eso les digo, yo tenía una muy buena relación con mis padres. Entonces, tras que se vinieran a vivir conmigo, tras que teníamos este tipo de conversaciones, cuando llega el momento en el que cada uno de ellos partió, fue de una manera muy particular, cuando mi papá parte y cuando mi mami parte. Wow. Entonces, sí, yo agradezco a Dios la oportunidad que me dieron de que ellos, pues es una honra para un hijo que tus papás decidan vivir contigo y, y que te acepten tal y como tú eres y que siempre te digan lo agradecido que puedan estar de ti o lo orgulloso. Qué importante es para un hijo escuchar todo el tiempo que estoy orgulloso de ti, eres una persona muy importante, qué bonita eres, ¡ay, qué bueno que seas así! O sea, y tú sabes que tienes un montón de errores, pero no te lo dicen, por lo menos mi papá nunca, sí, no me acuerdo si me dijeron que tenía algún error. Entonces, yo he crecido con mucha seguridad, así me equivoqué, sé que voy a poder revertirlo y eso, ¿no? Entonces, sí, no sé si es que tiene alguna pregunta o alguna cosa. No, pero qué interesante. Me encanta la relación porque tú dices, bueno, con mis papás podía hablar de todo, pero también noto, Sari, que había ese respeto, porque aun cuando tu mami te llevó y te dijo, mira, este es el lugar donde vas a trabajar, también en un momento, cuando yo tenías ya la adultez de tomar tus propias decisiones, hubo un respeto de decir, no estoy de acuerdo, pero te respeto. Entonces, habla de que se sabían identificar muy bien tu personalidad, tu carácter, tus alcances, tus sueños, tus ideales, y supieron respetar en cierta etapa de tu vida, decir, bueno, es una decisión que ella la tomó con conciencia, entonces para adelante. Sabemos y confiamos en la madurez con el que se le educó a Sari de atrás, lo va a hacer, porque te conocían, entonces te educaron de esa manera para que cuando tú tomabas una decisión, ellos sabían que ya la habías meditado, ya la habías consultado con la almohada y que estás tomando una decisión que ya la tenías bien determinada y que ibas a echar para adelante, ¿no? Qué interesante. Sí, y en el momento en que mi papá era una persona muy sana, y de un momento a otro entra a la clínica por una obstrucción en los riñones y le hicieron un dren y ahí comenzaron a indagar qué cosa era lo que tenía y en realidad en el momento en que entra a la clínica y al momento en el que lamentablemente fallece, pasó un mes y medio, o sea, fue sumamente rápido, veloz. claro. Y un hombre que nunca había entrado a una clínica y que cuando entraba fue para ver a sus 4 hijos nacer
Y entraba y salía porque detestaba el olor del alcohol, de ese tipo de cosas, no Sí, era sí. no era con él. Y mi mami se vio muy afectada. Mi mamá hacía muchos años atrás había recibido diagnóstico de cáncer al colon, la habían operado Mm. y obviamente mis hermanos dijeron, Sarita, tú dile qué es lo que tiene, nosotros no, y sí preparamos todo el ambiente para que yo le diga a mi mami, y mi mamá lo tomó muy bien porque ya habíamos tenido esas charlas, ya Mm. habíamos conversado. Entonces, cuando yo le digo, mami, ¿tú te acuerdas que te conté de fulanito de tal? Y que le diagnosticaron, que... Sí, hijita, ok. Llegó el momento en el que tú tienes que aplicar tu fe. Estamos hablando de una persona, no que conociera harto a Dios, que no, ni que se golpea, no, mi mamá nada de eso era. Mm. Pero sí, siempre tuvo, como buena católica, siempre tuvo la reverencia y el Mm. saber de que existe un ser superior y que las cosas se ponía color de hormiga y que no había de otra que tenía que confiar en Dios. Le dije, Wow. bueno, si tú quieres, vamos, continuamos. ¿Y cómo es? Yo me acuerdo que era un sábado y el lunes la tenían que operar. Así de rápido tenía que ser. Wow, wow, sí. Así que mi mami, gracias a Dios, recibe ya su sanidad. La operan, no fue necesario quimioterapia, no fue necesario absolutamente nada. Dijeron, señora, Mm. usted ha recibido un milagro. Literalmente, usted ha recibido. Wow. Mi mami, han pasado años, pero cuando mi mami lo ve a mi papá de esa manera, ¡fum! Se vino abajo, porque era su bastión. Habían tenido no sé cuántos años de enamorados, de novios y más de 50 años de casados. Era su compañero de vida De y de vida. pronto Mm. se vino abajo y fuimos viendo cómo era en un ratito y notamos, mi mamá era blancona, colorada, y de pronto ya estaba pálida. Entonces la llevamos justo, el doctor que le estaba viendo a mi papá la vio a ella y a nosotros nos preguntó, ¿tu mamá ha tenido en algún momento cáncer? Sí, tráemela inmediatamente, tráemela rápido. Y justo fue un momento en el que le dan, después de varias semanas, de alta a mi papá, dice que vaya a la casa. Vamos a seguir con los análisis, que vaya a la casa y si es necesario va a volver, pero que vaya a la casa. Llega, yo lo llevo a mi papi un sábado a la casa de mi mami, pasan solamente la noche al domingo y mi mamá me llama y me dice, me siento mal. Mi papá estaba durmiendo. Entonces coordino con mi hermana menor, ella se queda con mi papá y yo me llevo a mi mami a la clínica. Ujú. Y mi mami ya no, mi mami estaba mal, se puso muy mal. Le dio metástasis, pero así, rápidamente la tuvieron que internar y de pronto mi papá despertó, ¿dónde está tu mamá? Y cuando supo dónde estaba, ¡bum!, se vino abajo y los dos en el mismo piso, ninguno quiso estar en la misma habitación. Podían estar juntos, ¿ah? Pero no. No. ¿Por qué? Porque mi mamá dijo, no, tu papá me va a ver y se va a poner triste. Y mi papá decía, no, tu mamá me va a ver y se va a poner peor. Entonces, eran vecinos. Se llamaban por teléfono como enamorados. Y mi mami, dependiendo de quién estaba más fuerte ese día, uno O los visitaba al otro. al Uno otro. lo visitaba. Entonces, mi papá me dijo un día, si yo no veo, me voy. No quiero vivir ciego, porque había Wow. esa posibilidad. Y había momentos en que ¡plup!, de pronto él me podía, yo he estado mucho tiempo con mis papás en el momento de la clínica, porque tenía una hermana que estaba de viaje, un hermano que estaba con un montón de cosas de su familia, solamente podía ayudarme en las noches, y con mi hermana menor comenzábamos a turnarnos,
porque ambas trabajábamos, entonces nos teníamos que turnar. Y el último día que mi papi estuvo en la habitación, me cogió de la mano y me dijo, no veo. Ok, dije, vamos a estar tranquilos, respira, no te pongas nervioso, porque se le había estado yendo con la anterioridad, pero le venía, se iba y se venía. Me dijo, la última cara que quiero ver es la de tu mamá. No te preocupes, ahí te la traigo. Y mi mami justo le estaban drenando del pulmón, le estaban drenando el agua, porque se había llenado de agua, y tenía su cajita, ¿de acuerdo? Una silla de ruedas, ya éramos caseritos ahí, la verdad que la gente de la clínica ya nos quería tanto que todo nos lo ponía, eso es la gracia de Dios, definitivamente nos lo ponían con toda la mano. Así que la llevo a mi mami de un cuarto al otro, y los llamo a mis hermanos también, y el doctor me manda a decir de que hay que llevarlo a UCI, a mi papá. Así que se despiden ellos dos, y mi mami le dice, viejo, no me vas a dejar porque ¿con quién voy a ir a misa? No, tranquila nomás, ya prontito nos vamos a ver. Y ya comenzaba a arrastrar sus palabras, ¿no? Así que mi papá baja a UCI, mi mami regresa a su habitación, y aquí viene el tema de soltarlo a mi papá. Y si mi papá quería irse. Todos sabíamos de la decisión de mi papá que si se quedaba sin ver, ya no quería vivir. Entonces, cada uno fue hablando con mi papá, pero no se iba mi papá. Y yo hablaba con nuestro pastor y decía, no, yo desde que mi papá entró a la clínica, yo me puse de acuerdo con mi papá en que mi papá salía caminando. Y yo me mantenía en eso. Y digo, mira, está en UCI. Bueno, me dice, tienes que ponerte de acuerdo con él, porque no es la voluntad de Dios tampoco que él esté como está. Habla con él. Pero mi papá ya no hablaba, ya estaba en coma. Mi papi estaba en coma. Así es que fui un viernes, hablé con mi papi y dije, mira viejo, no quiero que te vayas, habíamos quedado en esto, nosotros dos, pero de pronto tú has quedado en otra cosa con Dios, me pongo de acuerdo contigo y yo te suelto, te dejo ir. Pero, por supuesto, ahora lo digo sumamente calmada, ¿no? Y eso que también me conmuevo, pero así sucedió. Y en la tarde fue mi esposo, fue Gabriel, y le dice a dónde va a ir y cómo se va a ir. Y al día siguiente se fue. Se fue tranquilamente, esperó a que venga mi hermana que estaba de viaje, lo saludó, le apretó la mano y se fue. Así de sencillo. Y entonces, pues ahora, venirle a decir a mi mamá que mi papá se había ido. Gracias a Dios, la ayuda del doctor, no se preocupen, yo me voy a encargar. Ustedes estén aquí, yo les digo que pasen, van a pasar. Y la preparó con una pastillita, le dieron su almuerzo primero, no se lo dijo de inmediato, y nosotros no podíamos entrar. Yo podía, porque a mí en los momentos más difíciles yo no lloro, yo actúo. Pero mis hermanos lo primero que hacen es llorar. Entonces ya habían llorado tanto que definitivamente se les iba a notar en la cara. Entonces ellos no podían entrar. Entonces yo entré, le quedé a comer, me preguntó por mi papi, y yo le dije, mami, el viejo está súper bien. De verdad, le digo, mami, está súper bien. Ahí mi mamá sabía que se había ido a cuidados intensivos. Si estaba tan bien, ¿por qué no estaba ahí en su cuarto otra vez? Entonces, yo creo que ahí ella comenzó a pensar en la forma en la que yo le estaba hablando, pero no le dije nada. Entonces, ya cuando el doctor le dijo, mi mamá, una persona muy fuerte, nos hizo llamar y ella nos consoló a nosotros. Mi mamá no votó ni una lágrima. Ella nos consoló a nosotros, ok, miren, cojan mi libreta, llamen a todos los tíos. O sea, ella organizó, pero ella no podía salir de ahí. Y así, entre quimioterapias, mi papi fue, hubo el velatorio, yo no lloré porque
tenía que ver a mi mamá, tenía que ver por ella, yo no quería que mi mamá se vaya, entonces tenía que ver por ella y mis hermanos se encargaron más de esa parte. Así que en los meses que fueron llevando, llegó un momento en el que yo me la traje a la casa y ya habían pasado 8 meses de la partida de mi papá. Mi mami fue poniendo cada vez peor y tantas historias que ya le había contado cómo la gente decide en qué momento ir. Ya habíamos dicho de que ya cero quimioterapias, cero radioterapias, ya no quería absolutamente nada más. Estuvimos de acuerdo todos y entonces ya estuvo en la casa. Entonces, un día tuvo crisis a fines de enero, porque mi mami partió el 28 de enero. Y mi mami dijo, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener que ir a la clínica. Vamos a la clínica. Ok, vamos a la clínica. Era a las 3 de la mañana. Le dije, vamos a esperar a las 6 de la mañana. Así que coordiné, vino la ambulancia y nos la llevamos. De ese día pasó una semana. Y mi mami fue asimilando la situación. Y una tarde, también viernes, yo le digo que voy, porque ya almorzaba con ella, le digo, mami, estaba en la clínica. Yo digo, mami, ¿todo bien? Me dijo, hay un montón de gente en este cuarto. Y yo había entrado a lavarme las manos al baño y yo escuché, hola viejo. Y pensé que era mi hermano, porque también a mi papá le decíamos viejo, pero mi mamá también le decía a mi hermano viejo. Entonces dije, ¿hermano? Entonces cuando salgo, estaba ella solita, pero ella estaba mirando a su alrededor. Entonces yo digo, mami, ajita, acá hay un montón de gente. Dije, no, esto no está bien. Dije, mira, mami, vamos a orar, porque tú tienes que tomar una decisión. O te vas a casa, o te vas a mi casa, que es tu casa, pero te vas caminando, te vas bien. ¿Cómo se hace eso? Hay que orar nomás. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Qué te parece? Ya, tú hazlo. Bien cabal. O sea, no es de que estaba divagando, no, te hablaba, te conversaba de lo mejor. Ajá. Y oramos. Muy bien, oramos, listo, mami. Ya no hay retro, ¿no? Ya no hay retroceso. Ya, hijita, listo. Ya lo hicimos. Ajá. Al día, esa noche, esa madrugada diría yo, como a las 3, 4 de la mañana, me llama la técnica que le habíamos contratado para la clínica igual. Y me dijo, señora, su mamá quiere hablar con usted. No, le dije. Yo ya me lo olía. No, le dije, no me la pases. Le vas a decir a mi mamá que me espere, que mañana estoy ahí y que yo iba a ir lo más temprano posible. Y cuelgo y mi esposo me dice, ¿está todo bien? No, creo que la mami ya se va, pero tengo mucho sueño. Mañana va a ser un día muy largo. Voy a dormir. Wow. He llegado a la clínica a las 8 de la mañana porque tomé mi desayuno. Y mi mamá estaba bien sentada. Me mandó una mirada de esas de antes. ¿Por qué te has demorado tanto? Perdóname, pero tenía que tomar mi desayuno. Mira, me dice, quiero un jugo de naranja recién exprimida. Entonces yo ya supe que mi mamá se iba. Porque una de las anécdotas que yo le había contado es de una persona que ya sabía que se iba a ir. O sea, él ya le había dicho adiós cuándo se iba a ir. O sea, cuando había decidido partir. Y esta persona le dijo, voy a llamar a todos mis hijos. Llamó a sus hijos, preparó un desayuno y hubo un momento en que le dijo a su esposa, voy a descansar un momentito. Se fue a su cuarto, mirando hacia la ventana y ahí se quedó dormidito. Entonces, mi mamá sabía perfectamente bien que eso era lo que ella quería, un jugo de naranja, pero no elaborada, no, sino jugo de naranja exprimida de verdad. Entonces nos quedamos mirando, la besé, dije,
ahí vengo por tu jugo de naranja. Y me fui tranquilamente al mostrador a pedirle eso. Me dijo, no, necesito que sea de naranja de verdad. Con su cañita, por favor. Su popote, su pajita, por si acaso. Era la aclaración. Y cuando llego me dice, ok, quiero que llames a tu hermano, necesito conversar con él, quiero que te llames a tu hermana, a Mónica. Le digo, ¿llamo a Susi? No, mi hijo, ella no me va a traer problemas. Ella no va a traer problemas. Así es que llamé en realidad llamé a toda la familia. Al último, también llamé a mi esposo, pero el último que se apareció fue mi esposo. Y habló con cada uno y yo terminé siendo la traductora, porque a medida que iba hablando, iban pasando los minutos, su tono de voz iba bajando. Y ella ya iba pidiendo escurrirse, o sea, ya iba pidiendo que la cama ya no estuviera tan sentadita, sino cada vez estaba más inclinadita. Nada. Es cuando llega Gabriel, que todavía estaba un poco paradita, ligeramente, ella le dice, cuéntame a dónde me voy a ir. Y lo coge de la mano. Y no lo soltó. Y le dijo a dónde iba y todo, y el doctor nos dijo, voy a pasarle un cóctel para que se vaya suavemente sin dolor, porque va a comenzar a sentir dolor. Así que ahí nos abrazamos los 4, lloramos en ese momento los 4, dijimos, bueno, cada uno de mis hermanos llamó a sus propios hijos, toda la familia completa estaba ahí, todos se despidieron de mi mamá, todos, y Gabriel, mi mamá lo tenía agarrado ahí a Gabriel como diciendo, pobre de ti, que no vaya donde tú me estás. Y todos queríamos ir a comer, así que pasaron cosas, entre toda la tensión, pasaron cosas graciosas que nosotros hicimos que fuera gracioso. Pero fue un momento muy triste. Y yo diría para 2 de mis hermanos que realmente no entendieron ni la partida de mi papá, no la habían terminado de asimilar y de pronto ya venía la partida de mi mamá, ¿no? Entonces, tuve muy buen apoyo con mi hermana mayor, y ya mi hermano después ya se fue enganchando. La que no se enganchó fue la menor, que tenemos bastante diferencia de edad. Pero la tristeza no me invadió ese día, la tristeza me invadió días después. Y fue una tristeza muy profunda, porque yo no había pasado el duelo de mi papá. Y recién para mí los 2 se habían ido. Entonces tenía tan profunda la tristeza, porque mi mamá vivió conmigo. Entonces lo único que yo le pedía a la enfermera y a la técnica, yo quiero regresar a mi casa y quiero que todo esté doblado. O sea, no quiero ver nada, ni ropa, nada. Cuando yo he llegado del velatorio, ya no había, estaba el colchón pelado. O sea, cuando yo fui a enterrar a mi mamá, ya no había nada, absolutamente nada, porque todo lo que yo pudiera, hasta yo olía que mi mamá estaba ahí, olía su olor. Entonces le dije a la señora que limpia la casa, ponle desinfectante, ponle algo, porque mi piso es de D, o sea que no le podía poner cera, ponle a todo lo que es madera, la cera de mueble. Ya no quería yo oler ese olor porque estaba con una profunda, de un momento a otro, ¡pum!, me vino una tristeza muy profunda. Y eso fue pasando un mes, fue pasando 2 meses, fue pasando 3 meses, y en vez de aliviarse, se fue acrecentando. Yo no podía ver una foto de mis papás que yo me iba de llanto, y yo tenía que trabajar, yo trabajaba. Me dieron una semana de permiso, pero no fue suficiente. Una semana. Pedí mis vacaciones, pero no fue suficiente. Me fui de misiones, acompañando a mi esposo. Dije, no, yo me voy con ustedes. Y de verdad que Dios, como todos los que fueron, dijeron, ay, Sarita, te vamos a traer siempre. Porque fíjate tú, mi mamá siempre me había dicho que cuando me vaya de viaje, como les contaba,
hotel de 5 estrellas. Tú cuando vas de misiones, nunca estás en un hotel de 5 estrellas. Nunca, nunca estás en un hotel de 5 estrellas. ¿Ves las estrellas? Por el hotel en el que te estás, que es el campo abierto. Al campo abierto, y ahí ese es tu Ahí camping. Ahí Tienes muchas estrellas, pero no vas a un hotel de 5 estrellas. Y todo, cuando nos llevaron los que eran unos canadienses, nos llevaron a los hoteles. En cada lugar donde estuvimos era un hotel de 5 estrellas. Y dije, wow. Dije, mi mami había partido ni 2 meses antes. Dije, ay, pucha, mamita, hotel de 5 estrellas. Me había dado cuenta, ¿no? Dije, ay, Dios, qué grande eres, ¿no? Y cuando fueron pasando, como le digo, los meses, esta pena no se iba yendo. Obviamente tenía mis momentos de alegría, pero dentro era algo que no podía arrancar. Y Dios sabía que no podía arrancar. Yo me iba al cuarto que era de mi mamá, que ahora es el cuarto de visita, y yo decidí cambiar todo el mobiliario, todo, que no hubiese nada, porque de veras que estaba muy mal, muy mal. No, tú puedes saber de cosas de psicología, de Dios, la vida, todo lo que quieras, pero es una pena, es un dolor que no lo puedes combatir sola. No, sola no va sola. Y Dios hizo un milagro conmigo, pero mira, me conmueve no lo de mis papás, sino el milagro. O sea, me conmueve lo que Dios hizo por mí, porque en la iglesia a donde yo iba, habían seminarios específicos, y tú ya lo sabías desde un año antes, todos los seminarios que iban a haber. Y de pronto apareció un seminario nuevo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Voy a la iglesia, eso me va a reconfortar. Y fui a la iglesia, y a la primera que yo ayudaba, entonces entro para ayudar, y me cuentan una historia de que escucho, porque no es que me la contaran, estaban hablando en inglés todos porque eran norteamericanos, y en eso escucho de que el predicador que había ido despertó un día con una voz que le decía: tienes que ir a Lima, contacta con fulanito de tal, que es mi pastor, contáctalo, dile que tú tienes una palabra para su gente. Y no solamente él, sino la esposa. Se levantó otro día y él dijo, no puede ser. Y sigue haciendo sus cosas. Y su esposa recibe el mismo mensaje. Tienes que ir a Lima porque tienes que ir a hablar con una persona. En el de ella fue mucho más específico. Entonces, wow, ellos dijeron, no, venir acá al Perú o a cualquier parte del mundo, la palabra es gratuita, pero todo lo que tienes que mover es dinero, es plata, y por eso se van programando. Entonces, cuando este predicador, muy amigo de mi pastor, lo llama y le dice, mira, ¿sabes qué? Y él le dice, mira, me gustaría que vengas porque pero pasa de que no está dentro del presupuesto, pero bueno, vamos a hacerlo. Y le dice, tú no te preocupes, yo voy a correr con todos los gastos. Dijo, ¿qué? Yo corro con todos los gastos, tú no te preocupes, porque esto ya está hace días que el Señor me está hablando para esto. Entonces llegaron, yo escuché eso, y dije, oh, qué bien, ¿no? Qué bonito, pero ni por acá que esa persona era yo, ni por acá. Entonces, me siento toda, y ella, que es una persona muy alegre, tú ves en su Facebook, la forma en la que se viste es muy alegre, ella de por sí es alta, delgada, y hace un montón, es mayor, creo que ya va a ser hasta bisabuela y todo, ya es bisabuela, y se para en medio y dice, bueno, aquí hay una persona que tiene una tristeza muy profunda, y no la tiene de ahorita, la tiene de mucho tiempo. ¿Quién es esa persona? Yo sabía que me estaba hablando a mí. Yo no soy de las personas que se levanta o que reacciona rápido ante eso, no, yo soy bien precavida.
Pero esa vez fue como un resorte, como si alguien atrás, ¡pum!, me empujara. Y me paré. Al mismo tiempo que yo me paro, se pararon varias personas y se acercaron adelante. Y ella comenzó a mirarlas a todas y bueno, atendió a todas y me dejó a mí al final. Y comenzó a hablarme. No me preguntes qué me dijo porque no recuerdo, pero pidió una canción. Ella pidió una canción. Me coge de las manos y así como si tuviéramos 5 años, te haces la redondela y te das vueltita. Y mira, cantábamos, gritábamos, nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos. Y dice, mira, eso habrá durado más de media hora. Y cambiábamos de baile, nos entrecortaban los brazos, así mismas vaqueras, y nos volvíamos a coger de las manos y hacer la ruedita y la ruedita. Y dije, mira, he terminado hecho una sopa, mojada, de inspiración. Y con una alegría, nunca más sentí tristeza. Nunca más. O sea, dije, wow, esto hizo Dios por mí. Cuando yo he entrado para agradecerle, ella sabía, cuando ella me ve entrar en ese momento y comienza ella a participar de la conversación, ella sabía que la persona era yo. Yo no sabía. Y me dijo, toma mi número, cualquier cosa, que obviamente nunca la llamé, era para ese momento específico. Y sí, realmente Dios es magnífico. Yo sé que hay grados de conocer a Dios, de intimar con Él, pero no debemos de dudar de su apoyo, de su amor, aunque uno diga, uy, no, ¿qué me va a escuchar a mí? Sí, sí nos escucha. No importa si es un dolor pequeño, chico, grande. No, Él en todo momento y en toda ocasión siempre está con nosotros. Entonces, a las personas que estén ahí escuchando y viendo este podcast, yo les digo, las invito así grandemente a poner esas esperanzas, ese dolor que tienen por la pérdida de un ser querido, que de pronto no es el papá ni la mamá, sino es el esposo o la esposa. Son dolores que uno necesita ayuda para salir de eso. Benditos sean los psicólogos, pero para mí fue Dios. Para mí fue Dios el haberme soltado, el haber hecho esto tan grande por mí, hace pues que yo realmente esté totalmente segura de que no podría vivir sin su apoyo. Sí. Ese es lo que yo les puedo comentar de lo que yo he vivido. Ay, qué historia tan fascinante, pero tan conmovedora, pero tan entrañable. De verdad que sí, porque esas charlas previas, me regreso a esas charlas previas que tú tenías con tus papás, ¿no? Y y sin saberlo, Sari, se preparaban sus corazones para un momento como el que pasaron. Porque esas charlas que tú decías, hablábamos de eso y les platiqué y les conté como un cuentito, ellos ya fueron en su momento preparados con un corazón no entendido de que algo iba a suceder. Y bueno, también tener la palabra también del pastor allí diciéndole dónde iban a ir con esa certeza, porque estar en Cristo esa es la certeza que tenemos. Y cuando no lo tenemos, no estamos inciertos, ¿no? No conozco, no sé, estoy incierto, tengo miedo porque es incierto. Los seres humanos a lo que no conocemos nos parece incierto y nos da cierto temor, pero cuando le conocemos nos da la certeza y la seguridad. Por eso es que ese caminar es sencillo, porque estás sabiendo con certeza a dónde ibas, como dices tú, que decías que tu mami decía, no te me sueltes porque tú me quieras donde tú me estás diciendo que me voy a ir, y porque hay una certeza, no, Jimé, claro. Tal cual. De verdad que, Sari, estamos muy, muy agradecidas de tu testimonio, de verdad que sí. Queremos invitar
a todas las personas que nos escuchan, como siempre, si usted sabe que este mensaje, este testimonio le sirve a alguien, compártalo, porque ese es el anhelo de nuestro corazón realmente, ¿no? Cualquiera de nosotras, en cualquier momento, como bien decía Sari, puede estar pasando algún duelo, alguna pérdida, y tú puedes ser, ¿cierto? Creyente, y puedes tener la certeza y sabes a dónde van, y puedes estar gozosa porque lo entiendes por un lado, pero igual el alma extraña, igual al alma le duele, ¿no? Siempre digo, bueno, duele porque se ha amado, y se ha amado, y eso lógicamente tiene un dolorcito, por eso hay un tiempo de dolor, ¿no? El duelo. Y hay algo que está ahí, y con todo, qué hermoso como nos cuenta Sari, cómo Dios en su infinito amor, ¿no? Él sí está al tanto. Él sí sabe. Él no dice, oye, bueno, tú con tus capacidades, con tu inteligencia, con tu fe, bueno, arréglatelas, pues sí, ya deberías saber, ¿no? Tú ya sabes Biblia, ya deberías saber. Tú ya eres creyente, ay, eres esposa de pastor, pues ya deberías estar tranquilo. Dios no hace eso. No, sino que conoce tu corazón y sabe cómo llegar a tu corazón. Y en este día muy especial queremos invitarles a todos y a cada uno a recibir del amor de Dios, a recibir de su gran amor que es particular para tu corazón, por sobre todo eso. Y dicho esto, Sari, te damos muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad que sí. A usted por la invitación también, muchas gracias. Ha sido enriquecedor. Ha sido enriquecedor, de verdad, y muchísimas gracias, esperando que este y otros testimonios de vida que vamos a tener a lo largo de esta temporada tan espectacular y tan lindo, tan detallado, tan entrañable como el del día de hoy de Sari, nos sigan acompañando para compartir nuevamente otro episodio más de Bendita Hora, Bendito Café. Los esperamos. Gracias, Sari.